En este video hablaremos sobre la educación popular y trataremos de acercarnos a la respuesta de la siguiente pregunta. ¿Qué es la emancipación y por qué es la función de la formación? Realizado por Karen Alejandra Parra y Mariana Rico. Discursos latinoamericanos sobre la educación. La educación tiene como tarea la reivindicación del ser humano, evitando el régimen absolutista, creando sociedades libres, justas y dignas. En 1964, Freire llevó a cabo de manera significativa sus teorías sobre la alfabetización política, ya que leer y escribir eran requisitos para votar en Brasil, con la finalidad de que la cultura popular rompiera el conflicto entre las clases. El ser humano deviene como tal en tanto se considera como sujeto en la historia, con capacidad de relación, excentricidad y liberador. Este ideal del ser humano ubica a Freire en una tradición filosófica de corte crítico y encuentra sus raíces en autores como Marx y Gramsci. Freire se ocupa del pensamiento pedagógico, cómo activar la capacidad de fomentar e interpretar ideas de cambio y transformación, impulsor del pensamiento crítico latinoamericano. Educar es concienciar, lo cual ha de partir de la realidad, en primera persona, de cada sujeto inmerso en situaciones educativas. La educación, como práctica de la libertad, implica descolonizar al ser opresor a quien ya se le ha naturalizado. La educación liberadora se sintetiza en la pedagogía del reconocimiento de las relaciones del opresor y la necesidad de comprender las transformaciones históricas, vivenciadas como sujetos, y permite tejer el camino para la emancipación humana y política. La educación como práctica de la libertad ubica la propuesta educativa de Freire en el campo de las denominadas teorías no afirmativas de la educación. En estas teorías, la práctica educativa se desprende de su misión civilizadora alienante para llegar a ser una praxis transformadora. La educación como práctica y como educación no afirmativa implica tres dimensiones. Primera, la educación y la transformación, propio de una lectura pedagógica crítica a la incitación educativa. Segundo, la educación y el diálogo. Se configura como la base crítica humanista de una concepción de educación democrática. Tercero, la educación y la alteridad. Evidencia la pertinencia de la inclusión del otro en mí, fundamento de toda relación humana. Posturas de la pedagogía crítica. Primero, la ciencia crítica de la educación es una corriente pedagógica alemana. Se configura luego de 1945 y se sustenta epistemológica, filosófica y pedagógica en la Escuela de Frankfurt, siendo el interés central de sus propuestas educativas y formativas de emancipación humana. Segundo, la sociología crítica de la educación es una corriente pedagógica francófona. Emerge en los años 70 del siglo pasado. Asume las tesis centrales del posmarxismo y del postestructuralismo, en voces de varios autores principales. Sus críticas se dirigen hacia la reproducción social del aparato escolar. La teoría crítica del currículum es una corriente pedagógica anglosajona. En los 60, con el influjo de escuelas como Frankfurt, sus tesis giran a la crítica de las técnicas en la teoría tradicional del currículum. La educación popular es la tradición pedagógica latinoamericana sustentada en la búsqueda política de la liberación. Sus inicios datan del siglo XIX, con ideas de Simón Rodríguez, y tienen su máximo esplendor en el siglo XX, con la obra de Paulo Freire. La educación liberadora es aquella que atiende a la transformación social. La transformación social es aquella potencia de modificar en tanto ser histórico las realidades históricas en las que habita y existe. La educación, como práctica de la libertad, debe tener diálogo y tolerancia. Educación popular. La educación popular se ha convertido en un movimiento educativo y en una corriente pedagógica crítica. Tiene la preocupación por el conocimiento que ha estado y está en función de las prácticas formadoras de la realidad. Es una pedagogía de la praxis. La educación popular también nace en los 80,
con una construcción de alternativas y resistencia a las dominaciones impuestas desde hace más de 5 siglos, con una preocupación febril sobre las estructuras injustas orientadas principalmente hacia futuros alternos a los modelos hegemónicos. Si bien la construcción de los paradigmas críticos no provienen solamente de la educación popular, sino de la interacción de múltiples culturas y prácticas comunes, estos fueron los que permitieron el reconocimiento y construcción de una postura emancipadora de la siguiente manera. Primero, el acumulado del pensamiento crítico, la interculturalidad, la ética pedagógica, el compromiso, la formación, entre otros, son términos que aporta Freire a la construcción de la pedagogía emancipadora, y con ello otros autores definen modelos alternativos sobre la misma. Segundo, la sistematización de prácticas y saberes generados desde las mismas. Las reflexiones que aportan los educadores sobre las metodologías y la pedagogía permiten una sistematización de manera singular en los procesos de enseñanza. Tercero, ideas, valores y subjetividades emergentes desde las luchas y movimientos populares. Latinoamérica, hace más de 100 años, presenta una reactivación de las luchas sociales, de acciones colectivas y construcción de alternativas reivindicadas desde los valores, voluntades y actitudes sociales, hacia la crítica y transformación del pensamiento, modelo único llamado neoliberalismo. Cuarto, la tradición de pensamiento social crítico y otras prácticas intelectuales alternativas. Latinoamérica transforma su tradición crítica rompiendo con las posiciones sociopolíticas que implican seguir el patriarcado, pensando en el universalismo y los hechos sociales cambiantes como lo expresa Marx. No vale pensar únicamente en las prácticas culturales actuales, sino en las prácticas de saber, del poder y del ser como búsqueda de las alternativas para la emancipación. Freire propone una lista de criterios y principios para la formación de educadores populares, en perspectiva con los paradigmas emancipadores. Primero, poseer una curiosidad epistémica, un deseo por conocer. Segundo, se coloca críticamente frente al mundo. Tercero, pensarse desde opiniones de transformación. Cuarto, pensar críticamente implica reconocer las formas de razonar, conocer y valorar lo que impiden. Quinto, pensamientos e imaginación crítica, más que unos contenidos prácticos. Sexto, pensar críticamente no se agota en lo cognitivo. Séptimo, la formación del pensamiento y subjetividad crítica es una experiencia colectiva. Octavo, reflexibilidad. Noveno, ser crítico implica una coexistencia entre pensar y actuar. Los retos de la educación popular. Primero, formación. Retomar la política de la formación. Urgente elaborar y desarrollar una propuesta de formación de educadores populares que contribuya al reconocimiento y potencialización de los saberes y pensamientos emancipadores. Segundo, investigación. Fortalecer la sistematización de las experiencias. Tercero, promoción de reflexión, discusión y producción en torno a las grandes apuestas éticas. La Piragua, así como otras publicaciones de la educación popular, deben continuar estimulando la reflexión y discusión en la producción del pensamiento y del contenido, desde y sobre la educación popular. Los rasgos de la educación popular. Reconocimiento de sí mismo y del otro. Primero, la cultura como lugar de partida. Segundo, creación transformadora para superar las prácticas de deshumanización. Tercero, dialógica. Diálogo de saberes, diálogo de territorios, diálogos entre pluralidad. Cuarto, construcción colectiva de conocimiento. Quinto, investigación, aunque no es necesario. Sexto,
Acción participativa. Séptimo, sistematización. Octavo, cuestionamiento y deconstrucción de lo establecido. Noveno, lectura de la realidad. Metodologías de la educación popular. Primero, diálogo de saberes. Desde perspectiva freiriana, nos enfrenta al reto de encarnar esas condiciones de poder y ponerlas en función del fortalecimiento de las capacidades de los grupos. Hablar de diálogos de saberes significa potenciar el cruce de voces, sin que ninguna de ellas tenga el privilegio de silenciar o negar ninguna de las otras. El diálogo de saberes es una práctica concreta que se constituye a través de la voluntad e intereses de los participantes. Segundo, participación. Es una de las nociones más comunes en el campo de la educación popular y por esta razón es una de las que podría tener un mayor potencial en la orientación de sus prácticas. En el debate latinoamericano sobre educación popular, CEAL, en el 2004, la participación es una piedra de toque. Está íntimamente ligada al acceso de la toma de decisiones considerando la voluntad de los sujetos. Es la voluntad de menos objeto y más sujeto. En ella se agitan estas motivaciones. Ganar control sobre la propia situación y el propio proyecto de una vida mediante la intervención en decisiones que afecten el entorno vital en que dicha situación y proyecto se desenvuelvan. Aumentar el grado de autoestima mediante más reconocimiento de derechos, necesidades y capacidades propias. Desarrollar el empoderamiento ciudadano a través del ejercicio participativo democrático. Incrementar la participación en todas las esferas de la vida en democracia. Tercero, empoderamiento. Es un proceso de fortalecimiento de las capacidades de la gente que incluye los siguientes componentes. Cognitivo, referido a la comprensión de las condiciones de subordinación y opresión. Psicológico, relacionado con el desarrollo de los sentimientos que se comprometen con el mejoramiento de la condición que se quiere transformar. Político, encargado de organizar las movilizaciones necesarias para lograr los cambios propuestos. Económico, referente al desarrollo de habilidades para lograr autonomía financiera.